Confundí a un desconocido con mi Uber, sin saber que era un CEO millonario. Nunca imaginé que se enamoraría de mí, y lo que pasó después lo cambió todo. Me llamo Fernanda, y nunca imaginé que un simple error cambiaría mi vida para siempre. A veces, cuando estoy aquí en mi clínica, viendo a la gente que ayudo todos los días, todavía puedo sentir el olor de esa lluvia torrencial que caía en la Ciudad de México esa noche. Era como si el cielo estuviera llorando conmigo, derramando toda la tristeza que yo cargaba en el pecho. Acababa de salir de mi tercer trabajo del día, limpiando oficinas hasta altas horas para conseguir pagar la cirugía de mi papá Bonifacio. Él tenía cáncer, y yo me estaba deshaciendo por dentro viendo cómo se desvanecía día tras día. Los doctores del hospital público nos habían dado esperanzas, pero también una cuenta que jamás podríamos pagar. Así que ahí estaba yo, trabajando como loca, durmiendo apenas 3 horas por noche, sobreviviendo a puro café y la desesperación de una hija que no puede ver morir a su padre. Esa noche había sido especialmente brutal, no solo por el trabajo físico. Mis manos ya estaban rojas y agrietadas de tanto usar productos de limpieza, sino porque antes de salir había tenido una pelea horrible con mi hermana Esmeralda, como siempre. Todo giraba alrededor del dinero que no teníamos. «¡Ya basta, Fernanda!», me había gritado mientras yo me ponía el abrigo empapado. «Trabajas como una esclava, ¿y para qué? El doctor ya nos dijo que las posibilidades son mínimas. Estás tirando tu vida por la ventana». Sus palabras me habían dolido más que cualquier golpe físico. ¿Cómo podía hablar así de nuestro papá? ¿Cómo podía ser tan fría cuando el hombre que nos crió con tanto amor se estaba muriendo? Pero Esmeralda siempre había sido así, práctica hasta la crueldad, calculadora cuando yo era puro corazón. «Es nuestro papá», le había respondido con lágrimas en los ojos. «No voy a rendirme con él». «Pues allá tú con tu complejo de mártir», me había dicho dando un portazo que todavía resonaba en mis oídos. Salí a la calle sintiendo como si el mundo se me viniera encima. La lluvia me golpeaba la cara, mezclándose con mis lágrimas, y yo caminaba como una zombie hacia la esquina donde supuestamente me esperaba mi Uber. Estaba tan cansada, tan agotada emocional y físicamente, que apenas podía mantener los ojos abiertos. Cuando vi el carro negro parado exactamente donde debía estar, no dudé ni un segundo. Abrí la puerta y me dejé caer en el asiento trasero como un saco de papas. El interior olía a cuero caro y a un perfume masculino que no reconocí, pero estaba tan sumida en mi miseria que no le presté atención. «Disculpe el retraso», murmuré, secándome las lágrimas con la manga del abrigo. Mi voz sonaba ronca de tanto llorar. Ha sido una noche complicada. El silencio que siguió me pareció eterno. Normalmente los conductores de Uber son charlatanes, o al menos responden con un gruñido, pero este hombre no decía nada. Por un momento pensé que tal vez estaba enojado por la espera, o que mi aspecto deplorable lo había incomodado. No sería la primera vez que alguien me juzgara por mi ropa barata y mi aspecto de persona que trabaja demasiado. Fue cuando finalmente levanté la vista hacia el espejo retrovisor que mi mundo se detuvo por completo. Los ojos que me miraban desde el espejo no eran los de cualquier conductor de Uber. Eran oscuros, profundos, y me resultaban extrañamente familiares. Era como si los hubiera visto en algún lado, pero no podía ubicar dónde. El hombre se giró para mirarme directamente, y fue entonces cuando mi cerebro procesó lo que mis ojos estaban viendo. «Dios mío», susurré, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Era Diego Mendoza, el mismísimo Diego Mendoza, el CEO millonario cuya foto había visto en todos los periódicos económicos del país, el hombre más rico del México, el empresario que aparecía en las revistas como el soltero más codiciado, el mismo que donaba millones a causas benéficas y tenía un imperio que se extendía por toda Latinoamérica. Y yo, Fernanda López, una chica de barrio que olía a productos de limpieza y tenía agujeros en los zapatos, estaba sentada en su carro como si fuera lo más natural del mundo. «Este no es mi Uber», logré articular, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí. «Yo, lo siento mucho, me confundí». Pero Diego Mendoza no parecía enojado. De hecho, cuando nuestros ojos se encontraron en ese momento, vi algo que jamás esperé ver en el rostro del hombre más poderoso del país. Dolor, un dolor tan profundo y real como el que yo cargaba, como si reconociera en mí algo familiar.
Sus ojos tenían esa misma desesperación que yo veía en el espejo cada mañana. Era como si dos personas que se estaban ahogando se hubieran encontrado en medio del océano. ¿Para dónde necesitas ir?, me preguntó con una voz suave, casi gentil. Esa pregunta simple me desarmó por completo. No era «sal de mi carro» o «llamaré a la policía». Era una pregunta sincera, como si realmente le importara mi respuesta. Y en su tono había algo más, una soledad que se parecía mucho a la mía. «Yo vivo en Neza», le dije casi en un susurro, sabiendo que probablemente él ni siquiera sabía dónde quedaba ese barrio. «Pero puedo bajarme aquí. De verdad no era mi intención. Neza está lejos», dijo encendiendo el motor. «Y está lloviendo mucho. Señor Mendoza, yo no puedo aceptar que...». «Solo Diego», me interrumpió suavemente. «Y si puedes. A veces todos necesitamos que alguien nos lleve a casa». Mientras él manejaba en silencio por las calles mojadas de la ciudad, yo no podía dejar de preguntarme qué estaba pasando. ¿Por qué Diego Mendoza, el hombre que podía comprar y vender vidas enteras, me estaba llevando a casa como si fuera lo más normal del mundo? ¿Y por qué, a pesar de lo surreal de la situación, me sentía más tranquila de lo que me había sentido en meses? Era como si el universo hubiera decidido que esa noche, después de tanto sufrimiento, me merecía un pequeño milagro. No sabía entonces que ese pequeño milagro se convertiría en la historia más complicada y hermosa de mi vida. No sabía que esa noche lluviosa era solo el comienzo. Los días que siguieron a esa noche lluviosa se sintieron como un sueño extraño del que no quería despertar. Diego me había dejado su número personal, algo que todavía me costaba creer, y 3 días después me escribió un mensaje simple. «¿Cómo está tu papá?». Esas 4 palabras me derritieron el corazón. En medio de todo el caos de mi vida, alguien se había acordado de lo más importante para mí. No me preguntaba cómo estaba yo, sino cómo estaba mi papá. Era como si hubiera entendido que mi dolor no era por mí, sino por él. «Igual», le respondí, esperando milagros que no llegan. Los milagros a veces vienen disfrazados. «¿Te gustaría tomar un café?». Y así comenzó lo más hermoso y confuso de mi vida. Nos empezamos a ver en pequeños cafés del centro, lugares donde alguien como Diego Mendoza jamás pondría un pie en circunstancias normales. Pero nada de esto era normal. Él llegaba en taxis o usando el transporte público, vestido con ropa sencilla, como si fuera cualquier persona, durante nuestro segundo encuentro, en un cafecito que olía a pan dulce, y donde la mesera nos trataba como a cualquier pareja joven. Diego me contó sobre Guadalupe. Era enfermera, me dijo, revolviendo su café sin probarlo. La conocí en el hospital cuando mi mamá estaba enferma. Guadalupe tenía esta manera de hacer que todo pareciera menos aterrador, como si con solo estar ahí, las cosas fueran a salir bien. Sus ojos se perdieron por un momento, y yo pude ver el peso de 4 años de culpa aplastándolo. La noche que murió habíamos peleado, continuó con la voz quebrada. Una discusión estúpida sobre, ya ni me acuerdo qué, algo del trabajo, de que yo llegaba tarde siempre. Ella se fue enojada de la casa y yo no fui tras ella. Pensé que se le pasaría, que al día siguiente podríamos arreglarlo. «¿Qué pasó?», le pregunté suavemente, aunque ya me imaginaba el final. Llovía, igual que la noche que te conocí. Su carro resbaló en una curva y se estrelló contra un árbol. Los paramédicos dijeron que fue instantáneo, que no sufrió, pero yo sé que murió enojada conmigo, y eso es algo que voy a cargar toda la vida». En ese momento entendí por qué sus ojos tenían esa tristeza tan profunda. Era la misma que yo sentía cada vez que veía a mi papá cada día más débil. La culpa de no poder hacer más, de no poder salvar a quien más amamos. «No fue tu culpa», le dije, poniendo mi mano sobre la suya. «Los accidentes pasan, la lluvia, las carreteras, tú no controlabas nada de eso». «¿Tú crees?», me preguntó con una vulnerabilidad que me partió el corazón. «Estoy segura, y estoy segura de que Guadalupe también lo sabía». Fue entonces cuando él me contó algo que me cambiaría la vida sin que yo lo supiera. Después de que murió, traté de honrar su memoria de alguna manera. Guadalupe siempre decía que los hospitales públicos necesitaban más apoyo, que había mucha gente buena que no podía pagar tratamientos, así que creé una fundación médica. Pagamos cirugías, tratamientos, medicinas.
para gente que realmente lo necesita. Mi corazón se aceleró. Una fundación médica. Sí, se llama Fundación Esperanza Guadalupe. Trabajamos con varios hospitales de la ciudad, identificando casos donde podemos ayudar. Es anónimo, por supuesto. No queremos que la gente se sienta como si fuera caridad. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una semana antes, justo después de conocer a Diego, los doctores del hospital nos habían dado la noticia más increíble de nuestras vidas. Habían encontrado una beca médica para casos graves como el de mi papá. Todo el tratamiento, la cirugía, las medicinas, todo iba a ser cubierto por una fundación anónima. Fernanda, ¿estás bien? Te pusiste muy pálida. Sí, yo. Es que es increíble lo que haces. Debe ayudar a muchas familias. Espero que sí. Es lo mínimo que puedo hacer. Durante las siguientes semanas, nos seguimos viendo en secreto. Yo no le había contado a nadie sobre Diego. ¿Cómo iba a explicar que estaba saliendo con el CEO más rico del país? Ni siquiera estaba segura de qué éramos exactamente. ¿Amigos? ¿Algo más? Lo que sí sabía era que me estaba enamorando perdidamente de él. No era por su dinero. En nuestros encuentros, él era solo Diego. Me contaba sobre su soledad, sobre cómo dirigir una empresa lo había alejado de todo lo que realmente importaba. Me hablaba de sus miedos, de sus pesadillas donde Guadalupe lo culpaba por su muerte, y yo le contaba sobre mis trabajos, sobre mi papá, sobre mis sueños de algún día poder estudiar medicina y ayudar a gente como nosotros. ¿Por qué medicina?, me preguntó una tarde mientras caminábamos por el Parque México. Porque he visto de cerca lo que es no tener recursos cuando alguien que amas está enfermo. Es desesperante. Me gustaría abrir una clínica algún día, donde la gente no tenga que elegir entre comer y curarse. La forma en que me miró en ese momento era como si me viera realmente, como si entendiera no solo mis palabras, sino mi alma completa. Vas a lograrlo, me dijo con tanta convicción que por un momento le creí, pero conforme pasaban los días, también crecía mi confusión. La beca médica de mi papá había llegado justo después de conocer a Diego. Su fundación trabajaba exactamente con casos como el nuestro, y aunque traté de convencerme de que era solo una coincidencia increíble, en el fondo de mi corazón sabía la verdad. Diego estaba pagando el tratamiento de mi papá, y no me lo había dicho. La pregunta que me atormentaba todas las noches era, ¿por qué? ¿Era porque realmente se preocupaba por mí? ¿O era culpa por algo? O tal vez era así como los ricos se sentían mejor consigo mismos, ayudando a los pobres sin que se dieran cuenta. También estaba la cuestión de nuestros mundos tan diferentes. Cuando él hablaba de problemas de dinero, se refería a inversiones de millones de pesos. Cuando yo hablaba de problemas de dinero, me refería a no saber si tendríamos para la renta. Él había viajado por todo el mundo. Yo apenas conocía la Ciudad de México. Sus preocupaciones eran sobre boards de directores y fusiones empresariales. Las mías eran sobre si mi papá viviría para ver el próximo año. Pero cuando estábamos juntos, nada de eso importaba. Cuando me tomaba de la mano mientras caminábamos, cuando me miraba como si fuera la persona más importante del mundo, cuando se reía con mis historias tontas del trabajo. En esos momentos, sentía como si fuéramos simplemente Diego y Fernanda, dos personas que se habían encontrado en la tormenta y habían decidido refugiarse juntos. Lo que no sabía era que mi hermana Esmeralda había empezado a notar mis cambios de humor, mis salidas misteriosas y, sobre todo, mi nueva tranquilidad respecto al tratamiento de papá. Esmeralda siempre había sido demasiado observadora para su propio bien, y yo era demasiado mala mintiendo para esconder algo tan grande. Una noche llegué a casa después de estar con Diego, todavía con esa sonrisa tonta que no podía quitarme cuando pensaba en él. Esmeralda estaba esperándome en la sala, con una expresión que no supe interpretar. «Fernanda», me dijo con una calma que me dio escalofríos. «Necesitamos hablar, repitió Esmeralda, y el tono de su voz me heló la sangre. Me senté frente a ella en nuestro sillón viejo y desgastado, tratando de mantener la compostura, pero mi hermana me conocía demasiado bien. Podía leer cada expresión de mi cara como si fuera un libro abierto. «¿De qué quieres hablar?», pregunté, fingiendo desinterés mientras me quitaba los zapatos. «¿De por qué has estado tan diferente últimamente? Más feliz, menos estresada por lo de papá».
Y sobre todo, sus ojos se entrecerraron. ¿De por qué llegas a casa oliendo a perfume caro? Se me hizo un nudo en el estómago. Esmeralda siempre había tenido esa habilidad para detectar cuando algo estaba pasando. De niñas, nunca pude esconderle nada. Ni las calificaciones malas, ni los noviecitos de la secundaria, ni cuando rompía algo en la casa. No sé de qué hablas. Mentí, pero mi voz sonó poco convincente hasta para mí misma. Fernanda, por favor, soy tu hermana. Te conozco desde que naciste. Se inclinó hacia adelante, con esa expresión de preocupación genuina que me desaraba completamente. Solo quiero saber si estás bien, si no te estás metiendo en problemas. Y ahí estaba el dilema, porque técnicamente no me estaba metiendo en problemas, ¿verdad? Diego era un hombre bueno, gentil, que había estado ayudando a mi familia sin que yo se lo pidiera. Pero también sabía que si le contaba a Esmeralda sobre él, se volvería loca. Mi hermana era práctica hasta el extremo, pero también era protectora de una manera que a veces se sentía asfixiante. Estoy bien, Esme, de verdad. Entonces, ¿por qué has estado saliendo tanto? ¿Y por qué cancelaste el trabajo de los jueves en la oficina de contadores? Maldición. Había cancelado ese trabajo para poder ver a Diego en un café nuevo que él había encontrado. Un lugar pequeño y acogedor donde hacían el mejor café de olla de la ciudad. Necesitaba un descanso. He estado trabajando demasiado. Esmeralda me estudió por un largo momento, y pude ver las rueditas girando en su cabeza. Mi hermana tenía una mente analítica que la hubiera hecho exitosa en cualquier campo, pero las circunstancias de la vida nunca le habían dado esa oportunidad. Fernanda, dijo finalmente, ¿estás viendo a alguien? El corazón se me aceleró tanto que estaba segura de que lo podía escuchar. Yo, ¿por qué preguntas eso? Porque conozco esa mirada. Es la misma que tenías cuando andabas con Roberto en la prepa. Esa expresión de boba enamorada que no puedes esconder, aunque tu vida dependa de ello. Roberto, mi primer amor de preparatoria, que duró exactamente 3 meses antes de que sus papás lo mandaran a estudiar a Guadalajara, porque pensaban que yo era mala influencia para su hijo. La primera vez que entendí realmente que había diferencias de clase, que el amor no siempre podía superar. Sí, admití finalmente, porque mentirle a Esmeralda cuando ya había llegado tan lejos era inútil. Estoy viendo a alguien. Su cara se relajó inmediatamente. ¿Y por qué no me habías dicho? Es alguien del trabajo, de la escuela donde limpiabas. Es complicado. ¿Complicado cómo? ¿Está casado? ¿Tiene hijos, Fernanda? Por favor, dime que no te metiste con un hombre casado. No, no está casado. Es solo que... Busqué las palabras correctas. Viene de un mundo muy diferente al nuestro. Esmeralda frunció el ceño. ¿Qué tan diferente? Muy diferente. ¿Es de dinero? Asentí, y vi cómo la expresión de mi hermana cambiaba completamente. De preocupación pasó a algo que no pude identificar de inmediato. Algo entre cautela y... emoción. ¿Qué tanto dinero? Preguntó, y había algo en su tono que me puso nerviosa. Esme, no quiero hablar de eso. Lo importante es que es buena persona, que me trata bien y que... Fernanda, me interrumpió, agarrándome de las manos. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos, lo que necesita papá. Si este hombre tiene dinero de verdad, tal vez pueda ayudarnos con... No, me levanté bruscamente, sintiéndome asqueada por la dirección que estaba tomando la conversación. No es eso. No estoy con él por su dinero. Ni siquiera sabía que tenía dinero cuando lo conocí. Pero ahora lo sabes. Y él sabe nuestra situación. ¿Verdad? ¿Con papá? ¿Con los gastos? Esmeralda, para. No voy a usar a nadie. No es usarlo. Fernanda, es ser inteligente. Es aceptar ayuda cuando la necesitas desesperadamente. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Esmeralda se repetían en mi cabeza una y otra vez. ¿Era eso lo que estaba haciendo? Usar a Diego. El hecho de que su fundación estuviera pagando el tratamiento de papá me comía las entrañas. ¿Era coincidencia o él había arreglado todo desde el principio, durante las siguientes 2 semanas? Traté de actuar normal con Diego, pero era imposible. Cada vez que me compraba un café, me preguntaba si estaba evaluando mi necesidad económica. Cada vez que hablaba del tratamiento de papá, me preguntaba si él ya sabía todos los detalles por otros medios. Y Esmeralda. Esmeralda había cambiado completamente. De repente estaba súper interesada en mis salidas, en qué hacíamos, dónde íbamos.
Me hacía preguntas que antes nunca me hubiera hecho. Si él tenía carro propio, si tenía casa o departamento, si hablaba de su trabajo. Solo quiero conocerlo, me decía cuando yo me molestaba por sus interrogatorios. Es mi hermana pequeña, es natural que quiera saber con quién anda. Una noche, cuando regresé de estar con Diego en el cine, habíamos visto una película tonta de comedia romántica que nos había hecho reír hasta llorar. Encontré a Esmeralda esperándome con una actitud extraña. ¿Te diviertes?, me preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, fuimos al cine. Vimos esa película nueva de... ¿Te recogió en su carro? Sí, ¿por qué? Nada, solo curiosidad. ¿Qué tipo de carro maneja? Esme, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué todas estas preguntas? Es que, bueno, si va a ser algo serio, ¿no crees que deberíamos saber más sobre él? Como su apellido. Por ejemplo, mi sangre se congeló. ¿Su apellido? Sí, solo me has dicho que se llama Diego. ¿Pero Diego qué? En ese momento me di cuenta de mi error. Durante todas nuestras conversaciones, había sido tan cuidadosa de no revelar quién era Diego realmente, que nunca había pensado en inventar un apellido falso. Y ahora Esmeralda se había dado cuenta de la omisión. ¿Por qué no me quieres decir su apellido, Fernanda? No es que no quiera, es que no es cualquier Diego, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Esmeralda me miró fijamente, y pude ver el momento exacto en que las piezas del rompecabezas se acomodaron en su cabeza. Dios mío, susurró. ¿Quién es Fernanda? ¿Quién es realmente? Esa noche, por primera vez en mi vida, le mentí descaradamente a mi hermana. Le inventé un apellido falso, una historia sobre un empresario de nivel medio. Nada demasiado impresionante, pero lo suficiente para explicar su dinero. Pero ya era demasiado tarde. Había visto la chispa en los ojos de Esmeralda. Esa mirada calculadora que conocía demasiado bien. Mi hermana había olido sangre en el agua, y no iba a parar hasta descubrir la verdad. Lo que yo no sabía era que esa misma noche, mientras yo trataba de dormir llena de preocupación, Esmeralda ya había decidido seguirme en mi próxima cita, y que esa decisión cambiaría todo para siempre. 2 semanas después de esa conversación incómoda con Esmeralda, mi mundo se desmoronó por completo. Había quedado de verme con Diego en nuestro café favorito, ese pequeño lugar en la Roma Norte donde hacían los mejores chilaquiles de la ciudad. Era un domingo por la tarde, y yo estaba especialmente emocionada porque habíamos planeado ir después a caminar por el Parque México. Esos momentos simples se habían convertido en los más preciados de mi vida, cuando podíamos ser solo nosotros, sin la presión del mundo exterior. Llegué un poco tarde, porque había tenido que cubrir el turno de una compañera en la oficina de limpieza. Diego ya estaba ahí, leyendo un libro y tomando café, con esa expresión concentrada que tanto me gustaba. Cuando me vio, su cara se iluminó con esa sonrisa que me derretía el corazón. Pensé que me habías plantado, me dijo levantándose para darme un beso en la mejilla. Jamás, le respondí, sintiéndome como una adolescente enamorada. Solo tuve que trabajar un poquito más. Después del café, caminamos hacia el parque tomados de la mano. Diego me contaba sobre un proyecto nuevo en su empresa, algo sobre construir viviendas populares para familias de bajos recursos. Era increíble ver cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de ayudar a la gente. En esos momentos, olvidaba completamente que era un CEO millonario. Era solo el hombre del que me estaba enamorando cada día más. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me preguntó de repente, deteniéndose bajo un árbol. ¿Qué?, pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Que cuando hablas de tus sueños, de esa clínica que quieres abrir, se te ilumina toda la cara. Es como si pudieras ver el futuro que quieres construir. A veces siento que es solo un sueño imposible, admití. Los sueños nunca son imposibles, Fernanda. Solo necesitan tiempo y las personas correctas que crean en ti. Me besó entonces. Ahí en medio del parque, con una ternura que me hizo sentir como si fuera la mujer más amada del mundo. Por un momento, todo era perfecto, pero esa perfección se hizo pedazos cuando llegué a casa esa noche. Esmeralda estaba sentada en la mesa de la cocina, con una carpeta abierta frente a ella. Su expresión era una mezcla de triunfo, shock y algo que me dio muchísimo miedo. Había papeles esparcidos por toda la mesa, fotografías y lo que parecían ser documentos oficiales.
Siéntate, Fernanda, me dijo sin levantar la vista. ¿Qué es todo esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que mi mundo estaba a punto de colapsar. Esto, dijo volteando una fotografía hacia mí, es quién es realmente tu noviecito Diego. Era una foto de Diego en la portada de Forbes México. El titular decía: Diego Mendoza, el CEO más joven en llegar a los 1,000 millones de pesos. Mi estómago se revolvió. Ya sabía que tenía dinero, Esme. Te dije que... ¿Sabías que era el Diego Mendoza, el dueño de Corporativo Mendoza, el hombre más rico del país menor de 35 años? Su voz subía de tono con cada pregunta. Yo, sí, sabía quién era. ¿Y no pensaste que valía la pena mencionarlo? Se levantó de la silla, claramente furiosa. Fernanda, este hombre vale más dinero del que nosotras vamos a ver en 10 vidas. Y tú andas con él como si fuera cualquier tipo, porque para mí sí es cualquier tipo, exploté. Cuando estoy con él no pienso en su dinero, pienso en cómo me hace reír, en cómo me escucha, en cómo me hace sentir especial. Esmeralda me miró como si hubiera perdido la razón. Fernanda, despierta. Los hombres como Diego Mendoza no se enamoran de chicas como nosotras, no sin una razón. ¿Qué quieres decir con eso? En lugar de responder, volteó otra fotografía. Esta vez se me paró el corazón completamente. Era la foto de una mujer hermosa, elegante, con cabello largo y ojos oscuros. Pero lo que me dejó sin aliento no fue su belleza, sino lo familiar que me resultaba su rostro. Era como verme en un espejo, pero una versión más refinada, más elegante de mí misma. Esta, dijo Esmeralda con voz grave, es Guadalupe Herrera de Mendoza, la esposa muerta de tu noviecito. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿De dónde sacaste esto? Contraté a un investigador privado. Fernanda, con el dinero que tenía ahorrado para emergencias. Se sentó frente a mí, con esa expresión de hermana mayor que sabe más del mundo, porque algo no me cuadraba, porque un hombre como Diego Mendoza se iba a fijar en ti. No digo que no seas maravillosa, pero seamos realistas. Eres una maldita. Esmeralda, soy realista. Y mira bien esta foto, Fernanda. Mírala bien y dime que no ves lo que yo veo. No quería mirarla, pero no pude evitarlo. La similitud era innegable. No éramos idénticas, pero había algo en la forma de los ojos, en la sonrisa, en la estructura del rostro que era perturbadoramente parecido. Es una coincidencia, susurré, pero mi voz sonó poco convincente hasta para mí. ¿En serio crees eso? Esmeralda abrió la carpeta completamente. Porque aquí tengo más cosas interesantes. ¿Sabías que Guadalupe fue adoptada cuando era bebé? ¿Que no hay registros de su familia biológica? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Los ojos de Esmeralda brillaron con una intensidad que me asustó. ¿Y si no es coincidencia, Fernanda? ¿Y si hay una razón por la que se parecen tanto? Esme, no digas tonterías. ¿Y si fueran hermanas, gemelas separadas al nacer? La habitación empezó a dar vueltas. Eso es imposible, mamá nos hubiera dicho. En serio, la misma mamá que se murió cuando tenías 5 años y nunca nos contó ni de dónde venía ni quién era su familia. La misma mamá de la que papá nunca quiere hablar. Sentí como si el piso se estuviera abriendo bajo mis pies. Esmeralda sacó más papeles de la carpeta, documentos que parecían oficiales, pero que algo en mi instinto me decía que estaban mal. Mira esto, dijo mostrándome lo que parecía ser un certificado de nacimiento alterado. El investigador encontró evidencia de que podrían haber separado a 2 bebés en el hospital donde naciste. Una se quedó con una familia humilde. La otra fue dada en adopción a una familia rica. Esto no puede ser real, murmuré, sintiendo náuseas. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo? Esmeralda se inclinó hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. Que la Fundación Esperanza Guadalupe, esa que está pagando el tratamiento de papá, fue creada exactamente 3 días después de que Diego te conoció. El mundo se detuvo por completo. Todo encajaba de la manera más horrible posible. Diego no se había enamorado de mí, se había obsesionado con una versión viva de su esposa muerta. Y yo había sido tan estúpida, tan ingenua, que había creído que alguien como él podría amarme por quien era realmente. ¿Qué vas a hacer con esta información?, pregunté con la voz quebrada. La sonrisa de Esmeralda se hizo más amplia, y por primera vez en mi vida, mi hermana me dio verdadero miedo. Vamos a asegurar nuestro futuro, hermanita.
Diego Mendoza va a pagar muy bien por mantener estos secretos en privado. Esmeralda, no. Piénsalo, Fernanda. Nunca más tendríamos que preocuparnos por dinero. Papá podría tener el mejor tratamiento del mundo. Tú podrías estudiar medicina en la universidad más cara del país. Todo lo que siempre hemos soñado. No a costa de chantajear a alguien. ¿Y tú crees que él no te está chantajeando a ti, usando tu parecido con su esposa muerta para jugar contigo? Esa noche no dormí ni un segundo. Los documentos que había visto, las fotos, las evidencias que Esmeralda había conseguido. Todo se mezclaba en mi cabeza hasta formar una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Era verdad? ¿Era posible que Guadalupe y yo fuéramos hermanas? ¿Que Diego me hubiera buscado deliberadamente por eso? ¿O Esmeralda estaba fabricando todo para conseguir dinero? Pero había una pregunta que me atormentaba más que todas las demás. ¿Importaba realmente la verdad cuando el daño ya estaba hecho? Pasé 3 días evitando los mensajes de Diego. 3 días en los que cada vez que sonaba mi teléfono, sentía como si me clavaran un puñal en el pecho. No sabía qué decirle, cómo mirarlo a los ojos sabiendo lo que ahora sabía, o lo que creía saber. Esmeralda había empezado su campaña de chantaje con la sutileza de un martillo. Cada conversación que teníamos terminaba con algún comentario sobre nuestro futuro asegurado o la oportunidad de nuestras vidas. Me mostraba más evidencia cada día, documentos que parecían oficiales pero que algo en mi instinto me decía que estaban mal, fotos que habían sido encontradas en archivos de hospitales, testimonios de enfermeras que supuestamente recordaban a 2 bebés idénticas. «No te das cuenta, Fernanda», me decía mientras organizaba obsesivamente sus papeles falsos. «Esto explica todo. ¿Por qué te eligió a ti de entre millones de mujeres? ¿Por qué se interesó en una chica de Nesa? ¿Por qué su fundación apareció mágicamente para ayudar a papá? Pero yo conocía a mi hermana. Conocía esa mirada hambrienta cuando veía una oportunidad, esa manera calculadora de hablar cuando tenía un plan. Y algo en todo esto apestaba a mentira. El 4.º día, Diego apareció en mi trabajo. Estaba limpiando los cristales del piso 15 del edificio de oficinas cuando lo vi salir del elevador. Mi corazón se detuvo por completo. Llevaba puesto uno de sus trajes caros, pero su cara tenía una expresión de preocupación que nunca había visto antes. «Fernanda», dijo acercándose despacio, como si tuviera miedo de que yo saliera corriendo. «¿Por qué no contestas mis mensajes?» Las otras chicas que trabajaban conmigo se habían quedado viendo la escena con la boca abierta. Un hombre como Diego Mendoza no aparecía en estos pisos, a menos que algo muy importante estuviera pasando. «Estoy trabajando», le dije sin mirarlo a los ojos, siguiendo limpiando el mismo cristal por 5ª vez. «Fernanda, por favor, hice algo malo. Dije algo que te molestó». La sinceridad en su voz me partió el corazón. Se escuchaba genuinamente confundido, genuinamente preocupado, y eso me dolió más, porque significaba que era muy buen actor, o que yo estaba completamente equivocada sobre todo. «Necesitamos hablar», le dije finalmente, «pero no aquí. Quedamos de vernos esa noche en el parque donde habíamos tenido nuestra primera cita real. Elegí ese lugar a propósito. Quería estar en un espacio abierto, donde pudiera escapar si necesitaba hacerlo. Diego llegó puntual, como siempre, pero esta vez no traía flores ni esa sonrisa que me derretía. Se veía tenso, preocupado, como si supiera que algo terrible estaba a punto de pasar. «¿Qué está pasando, Fernanda?», me preguntó apenas nos sentamos en la banca donde habíamos compartido tantos momentos felices. Saqué la carpeta que Esmeralda había preparado para mí. Mi hermana había insistido en que trajera toda la evidencia para confrontarlo. Mis manos temblaban mientras abría la primera página. «¿Conoces a esta mujer?», le pregunté, mostrándole la foto de Guadalupe. El cambio en su expresión fue instantáneo. Se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Era mi esposa. «¿De dónde sacaste esa foto? ¿Ves algún parecido entre ella y yo?». Diego me miró por un largo momento, y pude ver el momento exacto en que entendió hacia dónde iba la conversación. Sus hombros se hundieron como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre él. «Fernanda, responde la pregunta, Diego. ¿Ves algún parecido?». «Sí», susurró. «Sí, se parecen, pero no es lo que piensas». «No, entonces explícame esto». Le mostré los documentos falsos que Esmeralda había conseguido. «Explícame por qué tu fundación apareció exactamente después de conocerme. Explícame por qué un hombre como tú se fijó en una chica como yo».
Fernanda, escúchame. No. Me levanté de la banca, sintiendo como toda la rabia y el dolor de los últimos días explotaban dentro de mí. Ya no quiero escuchar más mentiras. ¿Sabes lo que más me duele? No es que me hayas usado, es que por un momento, por un maldito momento, creí que alguien como tú podría amarme por quien soy realmente, pero sí te amo por quien eres. ¿En serio? ¿O amas la oportunidad de tener a tu esposa muerta de vuelta? El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se quedó ahí sentado, con la cabeza entre las manos, y no dijo nada durante lo que se sintió como una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. Cuando te vi por primera vez en mi carro esa noche, comenzó sin mirarme. Fue como si Guadalupe hubiera regresado. Sé que suena enfermo. Sé que está mal, pero había pasado 4 años sintiéndome culpable por su muerte. 4 años de pesadillas donde ella me culpaba por lo que pasó. Entonces es verdad. Espera, déjame terminar. Levantó la vista y había lágrimas en sus ojos. Sí, al principio fue por el parecido, pero después me enamoré de ti, Fernanda, de tu risa, de tus sueños, de la manera en que cuidas a tu papá, de cómo ves el mundo. Me enamoré de todo lo que te hace diferente a Guadalupe. ¿Y cuándo exactamente pasó eso? ¿Antes o después de que empezaras a pagar el tratamiento de mi papá sin decírmelo? Diego cerró los ojos como si le hubiera dado una bofetada. Lo del tratamiento, quería decírtelo, pero no sabía cómo. Tenía miedo de que pensaras que estaba tratando de comprarte. ¿Y no era eso lo que estabas haciendo? No, bueno, al principio tal vez. No lo sé, Fernanda. Estaba confundido, perdido. Pero lo que siento por ti ahora es real. Lo que tenemos es real. Me reí. Pero fue una risa amarga, llena de dolor. ¿Real? ¿Qué parte es real, Diego? ¿La parte donde te enamoras de mí porque me parezco a tu esposa muerta? ¿O la parte donde me compras sin que yo lo sepa? Por favor, no hagas esto. No destruyas lo que tenemos por algo que empezó mal, pero se convirtió en algo hermoso. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto? Le dije, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. Que una parte de mí quiere creerte, que una parte de mí está tan desesperada por ser amada, que estaría dispuesta a aceptar ser la sombra de otra persona. No eres la sombra de nadie, Fernanda, eres... ¡Cállate!, grité, y varias personas en el parque voltearon a vernos. No digas nada más. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Me di la vuelta para irme, pero Diego me agarró del brazo. Fernanda, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Dame una oportunidad de demostrarte que lo que siento es real. Lo miré por última vez, memorizando cada detalle de su cara, porque sabía que sería la última vez que lo vería. Ya tuviste tu oportunidad, Diego. La tuviste desde la primera noche, y la desperdiciaste construyendo una relación sobre mentiras. Me solté de su agarre, y empecé a caminar hacia la salida del parque. Él me gritó mi nombre varias veces, pero no me detuve. No podía detenerme, porque si lo hacía, sabía que me derrumbaría completamente. Caminé por las calles mojadas de la ciudad. Había empezado a llover otra vez, como esa primera noche, sintiendo como si mi vida se estuviera desmoronando pedazo por pedazo. Todo había sido una mentira, todo, y lo peor era que una parte de mí todavía lo amaba. A pesar de todo, a pesar de las mentiras y la manipulación, una parte estúpida de mi corazón todavía quería correr de vuelta y abrazarlo. Fue por eso que no miré hacia atrás cuando crucé la calle. Fue por eso que no vi el carro que venía demasiado rápido en la lluvia. Lo último que recuerdo antes del impacto fue el sonido de Diego gritando mi nombre. Estar en coma es como vivir en un mundo de sombras y susurros. No es la nada absoluta que uno imagina. Es más bien como estar atrapada en un sueño del cual no puedes despertar, escuchando fragmentos de conversaciones que llegan como ecos distantes durante las primeras horas o días. No tengo idea del tiempo que pasó. Todo era confusión. Sentía como si estuviera flotando en agua tibia, pero no podía mover las manos para nadar hacia la superficie. Había voces que venían y se iban, manos que tocaban las mías, sonidos de máquinas que pitaban constantemente, pero había una voz que siempre estaba ahí, una voz que reconocía incluso en esa neblina espesa de inconsciencia. Diego, Fernanda, sé que me puedes escuchar.
decía su voz quebrada. Los doctores dicen que es posible que las personas en coma escuchen lo que pasa a su alrededor, así que voy a hablar contigo todos los días hasta que despiertes. Al principio, cuando mi cerebro empezó a procesar que esa voz era real y no parte de algún sueño extraño, sentí rabia, incluso inconsciente, incluso conectada a máquinas que respiraban por mí. Parte de mí quería gritarle que se fuera, que me dejara morir en paz, si eso era lo que iba a pasar. Pero él siguió hablando. «Hoy es martes», decía una vez. «Llueve otra vez, como esa noche cuando nos conocimos. ¿Te acuerdas cuando entraste a mi carro por error y cambiaste mi vida para siempre, otra vez? Tu papá vino a verte hoy. Está muy preocupado, pero los doctores le dijeron que su cirugía fue un éxito completo. Va a estar bien, Fernanda. Tu sacrificio valió la pena». Y luego, Esmeralda también vino. Me pidió perdón. Me contó sobre los documentos falsos, sobre cómo inventó toda esa historia de que Guadalupe y tú eran gemelas. Dice que estaba desesperada, que quería asegurar un futuro para ustedes, pero que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos. Esa revelación me golpeó como un rayo incluso en mi estado inconsciente. ¿Documentos falsos? ¿Esmeralda había inventado todo? Pero entonces, ¿qué parte de lo que había pasado entre Diego y yo era real? Sé que cometí errores terribles. Continuaba Diego en una de esas sesiones donde me hablaba durante horas. Sé que debía haberte dicho la verdad desde el principio, sobre el parecido con Guadalupe, sobre el tratamiento de tu papá, sobre todo, pero tenía tanto miedo de perderte. Su voz se quebró, y pude escuchar claramente que estaba llorando. La verdad, Fernanda, es que sí me acerqué a ti al principio por el parecido físico con Guadalupe. No voy a mentirte sobre eso, porque ya te mentí demasiado. Cuando te vi esa noche en mi carro, por un segundo loco pensé que era ella, que había regresado de alguna manera. Hizo una pausa larga, y pude escuchar el sonido de las máquinas llenando el silencio, pero después empezamos a hablar, y te reíste de algo tonto que dije, y esa risa no era como la de Guadalupe para nada, era completamente tuya, y cuando me contaste sobre tu papá, sobre tus sueños de estudiar medicina, sobre cómo trabajabas 3 empleos sin quejarte nunca, ahí fue cuando empecé a enamorarme de Fernanda, no del fantasma de mi esposa. Los días siguieron pasando, y Diego siguió hablando. Me contó sobre su infancia, sobre cómo había heredado la empresa de su padre muy joven, y se había perdido en el trabajo para no enfrentar sus emociones. Me habló sobre Guadalupe, no como la mujer perfecta que había idealizado en su memoria, sino como la persona real que había sido, con virtudes y defectos. Guadalupe era enfermera, como ya te había dicho, pero lo que no te dije es que era muy diferente a ti. Ella era más reservada, más práctica. Nunca soñaba con cambiar el mundo como tú. Se conformaba con hacer su trabajo bien y ya. No era ambiciosa. No tenía esa llama en los ojos que tú tienes cuando hablas de ayudar a la gente. Estoy diciéndote esto, continuó, porque quiero que entiendas que no me enamoré de ti porque te parecieras a ella. Me enamoré de ti porque eres todo lo que ella no era, porque me desafías, porque me haces querer ser mejor persona, porque cuando estoy contigo, siento que puedo conquistar el mundo. Una noche, o al menos eso parecía, porque la voz de Diego sonaba más cansada. Me contó algo que me partió el corazón. Hoy fui al cementerio a visitar a Guadalupe. Hacía 2 años que no iba. ¿Sabes qué le dije? Le dije que la perdonaba por morirse enojada conmigo y que esperaba que ella me perdonara por finalmente estar listo para amar a alguien más. Le conté sobre ti, Fernanda, sobre cómo me haces reír, sobre cómo planeas cambiar el mundo una clínica a la vez, sobre cómo cuidas a tu familia con tanto amor, y juro por Dios que sentí como si me diera su bendición. Por favor, despierta, me suplicaba una y otra vez. Por favor, dame la oportunidad de hacerlo bien esta vez, de construir algo real contigo, sin mentiras, sin secretos, sin fantasmas del pasado. Hubo momentos durante esas 2 semanas donde quise despertar solo para consolarlo. Su dolor era tan real, tan crudo, que incluso en mi estado semiconsciente podía sentirlo como una presencia física en la habitación. Pero había otra parte de mí que tenía miedo de despertar, porque despertar significaba tener que enfrentar la realidad otra vez.
Significaba tener que decidir si podía perdonar las mentiras del pasado por la posibilidad de un futuro diferente. Hoy me di cuenta de algo, dijo Diego una tarde cuando había menos ruido en el hospital. Me di cuenta de que estas 2 semanas hablándote, cuidándote, viendo cómo respiras, han sido las más reales de mi vida desde que murió Guadalupe. No porque te parezcas a ella, sino porque finalmente entiendo la diferencia entre amar a alguien y estar obsesionado con alguien. Guadalupe era mi pasado. Fernanda, un pasado hermoso que siempre voy a atesorar. Pero tú eres mi presente y mi futuro. Si me das la oportunidad, eres la mujer de quien me enamoré sin darme cuenta, mientras pensaba que estaba persiguiendo fantasmas. Fue esa noche cuando finalmente logré abrir los ojos. Lo primero que vi fue a Diego dormido en la silla junto a mi cama, con la barba crecida y ojeras profundas. Se veía demacrado, como si hubiera envejecido años en esas 2 semanas. Tenía mi mano entre las suyas, e incluso dormido. No me soltaba. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí esperanza. Despertar del coma fue como emerger de las profundidades del océano después de haber estado ahogándome durante semanas. Todo me dolía. La cabeza, el cuerpo. Incluso respirar se sentía como un esfuerzo monumental. Pero lo que más me dolía era ver el estado en que estaba Diego. Cuando logré enfocar la vista y mover ligeramente la mano, él despertó inmediatamente. Sus ojos, hinchados de cansancio y preocupación, se llenaron de lágrimas al verme consciente. «Fernanda», susurró, como si tuviera miedo de que fuera solo una alucinación. «¿Me puedes escuchar?» Traté de hablar, pero mi garganta estaba completamente seca. Apenas logré asentir, y eso fue suficiente para que Diego se echara a llorar como un niño. «Gracias a Dios», repetía una y otra vez, besando mi mano. «Pensé que te había perdido para siempre. Pensé que...». La puerta del cuarto se abrió, y entró una enfermera, seguida por un doctor que parecía aliviado al verme despierta. Durante la siguiente hora fue un caos de revisiones médicas, preguntas sobre cómo me sentía, pruebas de reflejos y explicaciones sobre lo que había pasado. Tenía una conmoción cerebral severa, costillas rotas, y mi pierna izquierda había estado en una cirugía compleja para reparar fracturas múltiples. Los doctores me dijeron que había tenido mucha suerte. Unos centímetros más y el impacto hubiera sido fatal. Cuando finalmente nos dejaron solos, Diego y yo nos quedamos mirándonos en silencio. Había tanto que decir, tantas cosas que aclarar, que ninguno de los dos sabía por dónde empezar. «¿Cuánto tiempo?», logré preguntar con voz ronca. «2 semanas y 3 días», respondió inmediatamente. «He estado aquí todos los días. Tu papá también vino mucho, pero yo no me quise ir. No podía irme. Mi papá está bien». La cirugía fue perfecta. Los doctores dicen que tiene muy buenas posibilidades de recuperación completa. Diego se acercó más a mi cama. «Fernanda, sobre lo que pasó esa noche, sobre todo lo que te dije». Lo escuché. Lo interrumpí suavemente. «Escuché todo lo que me dijiste mientras estaba inconsciente». Se quedó paralizado. «Todo, sobre Guadalupe, sobre por qué te acercaste a mí al principio, sobre cómo te diste cuenta de que te habías enamorado de mí, no de su fantasma». Hice una pausa, tratando de organizar mis pensamientos. También escuché que Esmeralda confesó sobre los documentos falsos. Diego asintió, con expresión seria. «¿Tu hermana? Ella inventó toda esa historia sobre que Guadalupe y tú fueran gemelas. Contrató a alguien para falsificar documentos, para crear evidencia que no existía. Me dijo que estaba desesperada, que quería asegurar un futuro para su familia, pero que nunca pensó que las cosas se saldrían tanto de control». Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque significaba que la conexión entre Diego y yo no estaba construida sobre una mentira genética. Tristeza porque mi propia hermana había estado dispuesta a llegar tan lejos por dinero. «¿Dónde está ella ahora?», pregunté. «La arrestaron por falsificación de documentos y chantaje, pero salió bajo fianza. Ha venido a verte varias veces. Está destrozada de culpa. Dice que quiere pedirte perdón». Como si hubiera sido invocada por nuestras palabras, la puerta se abrió y entró Esmeralda. Se veía terrible, demacrada, con ojeras profundas, y llevaba ropa que claramente había estado usando por varios días. Cuando me vio despierta, se derrumbó completamente. «Fernanda», lloró,
cayendo de rodillas junto a mi cama. Perdóname, por favor, perdóname. Yo causé todo esto. Por mi culpa casi te mueres. Ver a mi hermana mayor, la mujer fuerte que siempre había cuidado de mí, llorando de esa manera me partió el corazón. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hermana. Esme, comencé, pero ella me interrumpió. No, déjame hablar. Necesito decirte la verdad sobre todo. Se secó las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Nunca hubo documentos reales sobre que Guadalupe y tú fueran hermanas. Lo inventé todo. Contraté a un tipo que sabía falsificar papeles, le pagué con todos mis ahorros para que creara evidencia falsa. ¿Por qué, Esmeralda? ¿Por qué llegaste tan lejos? Porque tenía tanto miedo, confesó entre sollozos. Miedo de que siguiéramos siendo pobres toda la vida, de que papá se muriera y nosotras no pudiéramos hacer nada para salvarlo. Cuando me di cuenta de quién era Diego, cuando vi la oportunidad que representaba, pensé que era la respuesta a todas nuestras oraciones. Pero arruinaste mi relación con él. Casi destruyes lo único bueno que me había pasado en años. Lo sé, y voy a cargar con esa culpa el resto de mi vida. Esmeralda me tomó la mano. Pero tienes que saber que cuando te vi en esa cama de hospital, casi muerta por culpa de mis mentiras, me di cuenta del monstruo en que me había convertido. El dinero no vale nada si pierdo a mi hermana en el proceso. Miré a Diego, que había permanecido en silencio durante toda la confesión de Esmeralda. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de comprensión y tristeza. ¿Me perdonas?, le pregunté directamente a él, por haber creído las mentiras, por no haberte dado la oportunidad de explicarte. Fernanda, tú no tienes nada de qué disculparte. Yo debí haberte contado la verdad desde el principio, sobre el parecido con Guadalupe, sobre el tratamiento de tu papá, sobre todo. Se acercó más a mí. La pregunta es, ¿tú me puedes perdonar a mí? ¿Puedes perdonar que me haya acercado a ti por las razones equivocadas? Pensé en todo lo que había escuchado durante mi coma, en cómo la voz de Diego se había quebrado cuando me hablaba sobre la diferencia entre amar a alguien y estar obsesionado con alguien, en cómo había descrito mis cualidades únicas, las cosas que me hacían diferente a Guadalupe. Creo que puedo perdonar los errores del pasado, dije lentamente. Si estás dispuesto a construir algo completamente nuevo en el futuro, sin mentiras, sin secretos, sin fantasmas. Los ojos de Diego se iluminaron con una esperanza que no había visto en semanas. ¿Eso significa que me das una segunda oportunidad? Significa que nos damos una segunda oportunidad, corregí, pero con condiciones. Nada más de ayuda económica secreta, nada más de decisiones que me afecten sin consultarme. Y si vamos a estar juntos, va a ser porque elegimos estar juntos, no porque sientes culpa o nostalgia. Acepto todas tus condiciones, dijo inmediatamente. Pero tengo una confesión más que hacerte. Mi estómago se tensó. ¿Qué? Durante estas 2 semanas, mientras estabas inconsciente, me di cuenta de que no puedo vivir sin ti, no porque te parezcas a Guadalupe, no porque me siento culpable por el accidente, sino porque me enamoré de la mujer que eres, de tu risa, de tus sueños, de tu fortaleza. Diego, déjame terminar, dijo con una sonrisa tímida. También me di cuenta de algo más. Quiero ser parte de tus sueños, Fernanda. Quiero ayudarte a construir esa clínica que siempre has querido, no como el hombre rico que resuelve todos los problemas, sino como tu compañero que cree en ti. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. ¿Y qué hay de Esmeralda? Miré a mi hermana, que había estado escuchando todo en silencio. Yo también quiero una segunda oportunidad, dijo con voz quebrada. Quiero ganarme tu perdón trabajando para reparar el daño que hice. El perdón no se gana. Esme, le dije suavemente. Se da, y yo te perdono, pero tienes que prometerme que nunca más vas a anteponer el dinero a la familia. Te lo prometo, dijo, y pude ver en sus ojos que lo decía en serio. Esa noche, después de que Esmeralda se fue y las enfermeras terminaron sus rondas, Diego se quedó conmigo. No hablamos mucho. Estaba demasiado cansada, y él estaba agotado de 2 semanas sin dormir bien. Pero cuando me tomó la mano en la oscuridad del cuarto del hospital, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Los meses que siguieron a mi salida del hospital fueron los más difíciles y transformadores de mi vida. No solo tenía que recuperarme físicamente de las heridas del accidente,
sino que también necesitaba sanar emocionalmente de todo lo que había pasado. Diego cumplió su palabra sobre darnos tiempo y espacio. El día que salí del hospital, me llevó a casa en silencio. Ayudó a mi papá a instalar una rampa temporal para mi silla de ruedas, y antes de irse, me dio una carta. «No la leas ahora», me dijo suavemente. «Léela cuando estés lista, y cuando lo hagas, si decides que quieres intentarlo de nuevo, ya sabes dónde encontrarme». La carta se quedó en mi mesa de noche durante 3 semanas, antes de que tuviera el valor de abrirla. «Fernanda, me voy a Guatemala por un tiempo indefinido. No porque esté huyendo de ti o de lo que pasó, sino porque necesito demostrarme a mí mismo, y a ti, que puedo ser el hombre que mereces. Voy a trabajar en proyectos de construcción de escuelas y clínicas en comunidades rurales, trabajo físico. De verdad, no solo firmar cheques desde una oficina. Quiero entender lo que significa construir algo con las propias manos, como tú has hecho toda tu vida. No te estoy pidiendo que me esperes. Te estoy pidiendo que te enfoques en ti, en tu recuperación, en tus sueños. Si cuando regrese seguimos siendo compatibles, si seguimos queriendo las mismas cosas, entonces tal vez tengamos una oportunidad real. Te amo, Fernanda, pero ahora sé que amar a alguien de verdad significa querer lo mejor para esa persona, incluso si no incluye tu presencia en su vida. Siempre tuyo, Diego PD. Dejé algo para ti con tu papá. No es un regalo, es una inversión en tu futuro, hecha sin condiciones. Cuando le pregunté a mi papá sobre el algo que había mencionado Diego, me llevó a la mesa de la cocina donde había un sobre grueso. Dentro estaban las escrituras de un pequeño local en el centro de la ciudad, ya pagado completamente, junto con una nota que decía: «Para la Clínica Popular Fernanda López, cuando estés lista». Lloré durante horas esa noche. No de tristeza, sino de una mezcla compleja de gratitud, amor y determinación. Diego había encontrado la manera perfecta de ayudarme sin hacerme sentir como si estuviera comprando mi amor. Los siguientes meses los dediqué completamente a mi recuperación y a prepararme para mi futuro. La fisioterapia era brutal. Algunos días apenas podía caminar una cuadra sin que me doliera todo el cuerpo. Pero cada día que me ponía más fuerte físicamente, también me sentía más fuerte emocionalmente. Mi papá se recuperó completamente de su cirugía. Verlo volver a ser el hombre alegre y fuerte que había sido siempre fue el mejor regalo que pude haber recibido. Las noches que pasamos hablando durante mi recuperación me ayudaron a entender muchas cosas sobre mí misma y sobre lo que realmente quería de la vida. «Mija», me dijo una noche mientras me ayudaba con los ejercicios de fisioterapia, «nunca te he visto tan determinada como ahora. Es como si el accidente te hubiera despertado a algo que siempre estuvo ahí». Tenía razón. Había algo diferente en mí, una claridad que no había tenido antes sobre quién era y qué quería lograr. Esmeralda cumplió su sentencia de trabajo comunitario en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Al principio lo hizo porque era obligatorio, pero después de unos meses empezó a contarme historias sobre las mujeres que conocía ahí, sobre sus luchas, sobre cómo pequeñas ayudas podían cambiar vidas enteras. Nunca había entendido realmente lo que significa no tener opciones, me confesó una tarde mientras almorzábamos juntas. Siempre pensé que la gente pobre solo necesitaba trabajar más duro, pero estas mujeres, algunas han trabajado toda su vida y nunca han tenido una oportunidad real. Mi hermana estaba cambiando, y yo también. Nuestra relación se estaba reconstruyendo sobre bases más sólidas, honestidad, respeto mutuo y una comprensión más profunda de lo que realmente importaba en la vida. 8 meses después del accidente, finalmente me sentí lista para tomar decisiones grandes sobre mi futuro. Mi pierna había sanado completamente. Había ahorrado suficiente dinero de mis trabajos de medio tiempo. Y más importante, había encontrado paz conmigo misma. Decidí inscribirme en clases nocturnas para terminar la preparatoria y después estudiar enfermería, no medicina como había soñado originalmente. Eso tomaría demasiado tiempo y dinero, pero enfermería me permitiría ayudar a la gente y eventualmente dirigir mi propia clínica. También comencé a preparar el local que Diego había comprado, con la ayuda de mi papá y algunos amigos del barrio. Lo limpiamos, lo pintamos e instalamos los equipos básicos necesarios. No era nada lujoso, pero era mío, la Clínica Popular Esperanza. Le puse ese nombre en honor tanto a la fundación de Diego como a lo que el lugar representaba para mí.
Abrió sus puertas un año después del accidente. Al principio solo ofrecía servicios básicos de enfermería, curaciones, toma de presión, cosas sencillas, pero la comunidad respondió increíblemente bien. Las personas llegaban no solo por los servicios médicos, sino porque necesitaban un lugar donde fueran tratadas con dignidad y respeto. Muchas veces me quedaba hasta tarde solo escuchando a las personas, porque entendía que a veces lo que más necesitamos es que alguien nos vea como seres humanos valiosos. Esmeralda terminó su trabajo comunitario, pero decidió quedarse como voluntaria en el refugio. Además, empezó a ayudarme en la clínica los fines de semana, coordinando talleres de prevención de violencia doméstica y educación sobre derechos de las mujeres. «Sabes», me dijo un sábado mientras organizábamos suministros médicos, «creo que esta es la primera vez en mi vida que hago algo que realmente importa. Siempre has importado, Esme, solo que ahora lo estás canalizando hacia algo positivo. Durante todo este tiempo, no supe nada de Diego directamente, pero cada mes llegaba un sobre sin remitente con fotos de escuelas y clínicas que se estaban construyendo en Guatemala y pequeñas notas sobre familias que habían sido ayudadas. No había mensajes personales, solo evidencia de que estaba cumpliendo su promesa de convertirse en una mejor persona. Al cumplirse los 2 años del accidente, me di cuenta de que ya no pensaba en Diego todos los días, no porque hubiera dejado de amarlo, sino porque había aprendido a amar mi propia vida independientemente de él. Había construido algo hermoso y significativo, y me sentía completa de una manera que nunca había experimentado antes. Fue exactamente en ese momento de paz y realización personal cuando apareció el carro negro en la esquina frente a mi clínica. Reconocí el auto inmediatamente. Aunque habían pasado 2 años desde la última vez que lo había visto, mi corazón empezó a latir más rápido, pero esta vez no de ansiedad o miedo, sino de expectativa. Diego había regresado. Era viernes por la tarde y acababa de terminar de atender a la última paciente del día, doña Carmen, una señora mayor que venía cada semana más para charlar que por algún problema médico real. Estaba organizando los expedientes cuando vi el carro negro estacionado exactamente donde había estado esa primera noche lluviosa, hace más de 2 años. Por un momento me quedé paralizada, con un expediente en las manos, viendo a través del cristal de mi clínica. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que se me iba a salir del pecho. Después de 2 años sin verlo, sin saber de él más que por esas fotos misteriosas que llegaban cada mes, Diego había regresado. La puerta del carro se abrió lentamente, y él salió con movimientos cuidadosos, como si también estuviera nervioso. Lo primero que noté fue cuánto había cambiado. Estaba más delgado, más bronceado, y tenía una barba cuidada que no había tenido antes. Pero lo que más me impactó fue su ropa, no el traje caro de antes, sino unos jeans desgastados, una camisa sencilla de algodón y botas de trabajo que se veían muy usadas. Se quedó parado junto al carro por varios minutos, solo mirando hacia mi clínica. Podía ver que estaba leyendo el letrero: Clínica Popular Esperanza, atención médica digna para todos. Incluso desde la distancia, pude ver que sonreía. Finalmente se armó de valor y caminó hacia la entrada. Yo seguía ahí parada como una tonta, con el expediente de doña Carmen apretado contra mi pecho, tratando de decidir si correr hacia él o salir por la puerta trasera, cuando empujó la puerta y escuché el sonido familiar de la campana que anunciaba la llegada de pacientes. Todo mi autocontrol se fue al diablo. «Hola, Fernanda», dijo con esa voz suave que había extrañado más de lo que quería admitir. «Hola, Diego», logré responder, aunque mi voz sonó más ronca de lo normal. Nos quedamos ahí parados, mirándonos como 2 extraños que alguna vez se habían conocido muy bien. Era extraño ver a Diego en mi espacio, en el mundo que había construido sin él. Se veía tan diferente en mi pequeña clínica de barrio, rodeado de mis muebles sencillos y mis carteles de salud comunitaria. «¿Te ves bien?», dijo finalmente, y había algo en su tono que me hizo sentir que realmente me estaba viendo, no solo observando. «Tú también», respondí. Y era verdad, se veía, en paz. Ya no tenía esa tensión en los hombros que siempre había cargado, esa mirada de hombre atormentado que había sido tan parte de él. «¿Podemos hablar?», preguntó. «¿O estás muy ocupada?». Miré alrededor de la clínica vacía y no pude evitar sonreír. «Creo que puedo hacer tiempo en mi apretada agenda». Se rió, una risa real, relajada, y por un momento
Fue como si los 2 años de separación desaparecieran. ¿Quieres que vayamos a algún lado?, preguntó. ¿O podemos hablar aquí? Aquí está bien, dije, señalando las 2 sillas que tenía en el área de espera. Al fin y al cabo, este lugar es mío. La palabra mío salió con más orgullo del que había pretendido mostrar. Pero Diego sonrió como si hubiera entendido exactamente lo que había querido decir. Nos sentamos frente a frente, y por primera vez en años, me sentí en control de la situación. Era mi territorio, mi logro, mi vida, y Diego era el visitante. Fernanda, comenzó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sé que no tengo derecho a aparecer así, después de tanto tiempo, pero necesitaba verte, necesitaba saber cómo estabas. ¿Y cómo me ves?, pregunté, genuinamente curiosa por su respuesta. Te veo radiante, te veo como la mujer que siempre supe que podías ser, pero que tal vez nunca tuviste la oportunidad de ser cuando estábamos juntos. Sus palabras me tocaron más profundo de lo que esperaba. ¿Tú crees? Estoy seguro, esta clínica, lo que has logrado, es increíble, Fernanda. Es exactamente lo que soñabas hacer. Ha sido mucho trabajo, admití, pero sí, es exactamente lo que quería. Me contaron que también estudias enfermería. ¿Quién te contó?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Tu papá. Lo fui a ver antes de venir aquí. Quería pedir su permiso para hablar contigo. Eso me sorprendió. ¿Fuiste a ver a mi papá? Sí, y también a Esmeralda. Quería asegurarme de que estaba bien que viniera a verte. No quería aparecer y arruinar la paz que habías construido. ¿Y qué te dijeron? Tu papá me dijo que eras la mujer más fuerte que conocía, y que si había alguien capaz de decidir su propio futuro, eras tú, Esmeralda. Se rió suavemente. Esmeralda me dijo que si te lastimaba otra vez, me iba a cortar cierta parte de mi anatomía. No pude evitar reírme. Sí, eso suena como Esmeralda. ¿Cómo está? La veo muy diferente. Está bien. Trabaja con mujeres víctimas de violencia doméstica. Y también me ayuda aquí los fines de semana. Creo que encontró su propósito en la vida, como tú encontraste el tuyo. Asentí. Como yo encontré el mío. Hubo un silencio cómodo, y aproveché para estudiarlo mejor. Los cambios en él eran profundos. No solo físicos, sino en la manera de sentarse, de hablar, de mirarme. Ya no había desesperación en sus ojos, ni culpa. Había tranquilidad. ¿Y tú?, pregunté. ¿Encontraste lo que fuiste a buscar a Guatemala? Sus ojos se iluminaron, y pude ver que tenía muchas cosas que contar. Encontré mucho más de lo que esperaba. Trabajé en la construcción de 3 escuelas y 2 clínicas médicas. Trabajo físico real, Fernanda. Con las manos, bajo el sol, junto a personas que nunca habían tenido acceso a educación o atención médica. ¿Te gustó? Me encantó. Por primera vez en mi vida sentí que estaba haciendo algo que realmente importaba. No solo firmar cheques o tomar decisiones desde una oficina, estaba construyendo cosas que iban a cambiar vidas. Pude escuchar la pasión en su voz, y me di cuenta de que estaba hablando con un Diego completamente diferente al hombre que había conocido. ¿Y tu empresa?, pregunté. La reestructuré completamente. Ahora se enfoca principalmente en construcción de infraestructura social. Escuelas, clínicas, vivienda popular. Sigo siendo el CEO, pero ahora paso la mitad del tiempo en campo, supervisando proyectos directamente. Eso suena increíble. Lo es, pero no vine aquí para hablar de trabajo, Fernanda. Vine porque... Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Vine porque estos 2 años me ayudaron a entender algo fundamental. Que te amo. No como sustituto de Guadalupe, no por culpa, no por nostalgia. Te amo por quien eres tú, por la mujer increíble que has demostrado ser. Y que si hay alguna posibilidad de que tú sientes algo parecido, me gustaría intentar construir algo nuevo contigo. Mi corazón se aceleró, pero no de la manera desesperada de antes. Era una emoción más madura, más calmada. Diego, dije cuidadosamente, ya no soy la misma chica que conociste hace 2 años. Ya no necesito que me rescaten. Ya no busco a alguien que resuelva mis problemas. Lo sé, respondió inmediatamente. Y yo ya no soy el hombre atormentado que estaba tratando de revivir el pasado. Somos 2 personas diferentes ahora. ¿Y crees que esas 2 personas nuevas podrían funcionar juntas? No lo sé, admitió con honestidad. Pero me gustaría averiguarlo.
Me gustaría averiguarlo, había dicho Diego, y esas palabras se quedaron flotando en el aire de mi pequeña clínica como una promesa y una pregunta al mismo tiempo. Nos quedamos ahí sentados, mirándonos, y por primera vez desde que había entrado, sentí que estaba viendo realmente a Diego, no al fantasma del hombre del que me había enamorado, no al millonario que me había lastimado, sino a la persona en la que se había convertido. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo sacando un sobre de su bolsillo. «Pero antes, necesito que sepas que esto no tiene nada que ver con nosotros. Lo decidí hacer independientemente de si me dabas una segunda oportunidad o no». Abrí el sobre con curiosidad y encontré las escrituras de un terreno en el centro de la ciudad, junto con planos arquitectónicos para una clínica grande, moderna, completamente equipada. «Diego, ¿qué es esto?» «Es un terreno que compré el mes pasado. Pensé que tal vez te gustaría expandir tu clínica. No es un regalo con segundas intenciones». Se apresuró a aclarar cuando vio mi expresión. «Es una inversión en tu sueño, porque creo en el trabajo que estás haciendo». Estudié los planos con detenimiento. Era perfecta. Consultorios múltiples, área de emergencias menores, espacio para talleres comunitarios, incluso un pequeño laboratorio. «Diego, esto debe haber costado una fortuna. El dinero no es problema. Lo que importa es que tú puedas ayudar a más gente». «¿Pero por qué? ¿Por qué harías esto sin saber siquiera si vamos a intentar algo juntos?» Se inclinó hacia adelante, con esa intensidad tranquila que ahora caracterizaba sus gestos. «Porque en Guatemala aprendí algo importante. Aprendí que el amor verdadero no es sobre lo que puedes obtener de alguien, sino sobre lo que puedes dar para que esa persona sea la mejor versión de sí misma». Sus palabras me llegaron directamente al corazón. «¿Y no te molesta que yo ya no te necesite como antes?» «¿Molestarme?», se rió genuinamente. «Fernanda, verte independiente, verte realizada, verte brillar con tu propia luz. Es lo más hermoso que he visto en mi vida. No quiero ser tu salvavidas, quiero ser tu compañero». Guardé los papeles en el sobre. Me sientes tratando de procesar todo lo que estaba pasando. «Diego, necesito que entiendas algo. Si vamos a intentar esto, tiene que ser diferente. Yo ya no soy la chica desesperada que entró a tu carro por error. Tengo mi propia vida, mis propias metas, mi propia identidad. Lo sé, y yo ya no soy el hombre que estaba tratando de resucitar el pasado. Somos dos personas que han crecido, que han aprendido de sus errores, y que tal vez puedan construir algo hermoso juntos». Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, viendo hacia la calle donde habían pasado tantas cosas. «¿Sabes qué es lo que más me da miedo?», le pregunté sin voltear a verlo. «¿Qué?». «Que esto se sienta demasiado perfecto, que sea demasiado bueno para ser verdad». Escuché sus pasos acercándose, hasta que estuvo parado justo detrás de mí. «Fernanda, yo también tengo miedo. Miedo de no ser suficiente para ti ahora que eres tan fuerte e independiente. Miedo de que mi pasado siempre sea una sombra entre nosotros». Me di la vuelta para mirarlo, y vi en sus ojos la misma vulnerabilidad que yo estaba sintiendo. ¿Y si no funciona? ¿Y si después de todo lo que hemos pasado, simplemente no estamos destinados a estar juntos? Entonces al menos habremos intentado, dijo tomando mis manos suavemente. Pero tengo la sensación de que va a funcionar. No porque sea fácil, sino porque ahora sabemos quiénes somos realmente. En ese momento, algo dentro de mí se rindió. Toda la resistencia, todo el miedo, toda la protección que había construido alrededor de mi corazón durante 2 años, simplemente se desmoronó. «Diego», susurré, «¿crees que es posible empezar de nuevo? Realmente de nuevo, sin cargar el peso de todo lo que pasó antes». «Creo que no se trata de empezar de nuevo», dijo acercándose más a mí. «Se trata de empezar mejor, con todo lo que hemos aprendido, con toda la fortaleza que hemos ganado». Lo besé entonces, no porque me sintiera desesperada o necesitada, sino porque quería hacerlo, porque después de 2 años de crecimiento personal, de construir mi propia vida, de encontrar mi propia paz, había elegido estar ahí, con él, y en ese beso no había fantasmas del pasado, ni miedo del futuro. Solo estábamos nosotros, Diego y Fernanda, finalmente libres para amarnos de verdad. Cuando nos separamos, ambos estábamos llorando. Lágrimas de alivio, de felicidad, de la sensación increíble de haber encontrado algo que pensábamos que habíamos perdido para siempre.
¿Qué pasa ahora?, pregunté, secándome las lágrimas. Ahora, dijo Diego con una sonrisa que me derritió completamente. Construimos algo nuevo juntos, paso a paso, día a día, decisión por decisión. Los siguientes meses fueron como aprender a enamorarse de nuevo. Pero esta vez de la manera correcta. Diego no trataba de rescatarme ni de resolver mis problemas. En cambio, se convirtió en mi compañero en el sentido más real de la palabra. Trabajamos juntos en los planos para la nueva clínica, combinando su experiencia en construcción con mi conocimiento de lo que realmente necesitaba la comunidad. Pasamos fines de semana visitando proyectos en Guatemala, donde pude ver de primera mano el trabajo que había estado haciendo, y lentamente, naturalmente, nuestras vidas se fueron entrelazando de nuevo. 3 años después de su regreso, Diego me propuso matrimonio, pero no fue una propuesta grandiosa llena de diamantes caros y declaraciones dramáticas. Fue un martes por la noche, mientras estábamos pintando las paredes de la nueva clínica juntos, cubiertos de pintura blanca y riéndonos de alguna tontería. «Fernanda», me dijo de repente, «¿te quieres casar conmigo? ¿Así nada más?», pregunté sorprendida. «Así nada más, porque esto es lo que somos ahora, simple, real, sin pretensiones». «Sí», le respondí sin dudar ni un segundo. «Sí me quiero casar contigo». Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en el patio de la clínica ampliada que ahora dirigíamos juntos. Mi papá, completamente recuperado y más orgulloso de lo que jamás lo había visto, me condujo al altar. Esmeralda, que ahora coordinaba todos los programas sociales de nuestras clínicas, fue mi madrina de honor. Durante la ceremonia, Diego hizo algo que me emocionó profundamente. Incluyó una pequeña ofrenda floral para Guadalupe, no como una sombra sobre nuestro matrimonio, sino como un reconocimiento de que el amor que había tenido por ella lo había preparado para el amor que construimos juntos. «Guadalupe fue mi pasado», dijo en sus votos, «un pasado hermoso que siempre voy a atesorar, pero tú, Fernanda, eres mi presente y mi futuro. Eres la mujer que me enseñó que el amor verdadero no es sobre aferrarse al pasado, sino sobre tener la valentía de construir algo completamente nuevo. Cuando nos besamos como marido y mujer, no vi el fantasma de nadie en sus ojos, vi solo nuestro futuro, brillante y lleno de posibilidades. Ahora, 5 años después de esa noche lluviosa cuando entré al carro equivocado, puedo decir con certeza que los errores más simples a veces nos llevan a los destinos más extraordinarios, pero es nuestra capacidad de aprender, perdonar y crecer lo que transforma esos errores en milagros. Nuestra historia no fue un cuento de hadas, fue algo mucho mejor, fue real,